Capítulo 10, versículo 1 al 8, gloria a Dios. Voy a estar hablando de la comisión, de lo que Dios nos mandó a hacer, gloria a Dios. Gloria al Señor. Cuando lo tengan, digan amén, hermanos, gloria a Dios. Dice a la letra así, capítulo 10 de San Mateo, versículo 1 al 10. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, hay gozo en la casa del Señor y mucho gozo. Gloria a Dios, y porque Dios está entre nosotros. Gracias a Dios. Bendito el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Dice así a la letra, hermanos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, el verso 10. El verso 10. El verso 8, perdón, en el verso 8. 10:8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Lo repito otra vez: sanad a los enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Pueden ocupar sus asientos, hermanos, gloria a Dios. Una misión es dada, hermanos, y esa es la de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. No tiene que dar nada si no tiene nada, pero si tiene algo, debe de compartirlo en el nombre del Señor. Eso es lo que explica la bendita palabra de Dios. ¿Qué poder tiene? La pregunta: ¿qué poder tienen los cristianos sobre los demonios? Sobre esta parte interesante, quisiera basar la predicación de esta tarde. ¿En qué poder tienen los cristianos sobre los demonios? A veces, hermanos, aleluya, se parece imposible que podamos tener nosotros el poder para reprender los demonios. Y para nosotros quizás sea imposible, pero no es imposible para Dios. Dios tiene control de todas las criaturas, y aún parte de los demonios es parte de la creación de Dios que se rebeló contra Dios. Los discípulos habían recibido gratuitamente, hermanos, la autoridad para echar fuera a los demonios y sanar toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo, hermanos, y así realizar la preciosa obra de Cristo. Así es que Jesucristo dice que lo que recibimos por su gracia, que la compartamos, hermanos, sin exigir nada a cambio. O sea, que lo que usted délo gratuitamente, no se puede exigir. Lamentablemente la iglesia de la era moderna no está ejercitando la autoridad de Jesucristo, ¿verdad? De sanar a los enfermos, de limpiar leprosos, de resucitar los muertos, de echar fuera demonios, por falta de consagración y por falta de oración. Se hace que esos principios, y ahorita vamos a ver que los discípulos al principio de su ministerio también le batallaron, porque ellos quisieron echar fuera un demonio y no les hizo caso. Entonces realmente estamos hablando de cosas, y entonces el Señor nos dio la comisión de hacer todo ese trabajo de hacer con autoridad. Nos dio la autoridad como se la dio a los discípulos, para que nosotros hiciéramos ese trabajo y liberáramos, hermanos, a los cautivos que se encuentran cautivos entre el pecado y entre la esclavitud del pecado. Así que Dios nos dio esa dependencia de Él. Así es que cuando vamos a Mateo 17, hermanos, vamos a ver que ellos quisieron, verso 16 al 20, hermanos, verso 16 al 20, capítulo 17 de Mateo. ¿Lo tienen, hermanos? Dice el verso 16: y le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo ha de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, al cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora.
Viendo esto los discípulos, viendo esto, entonces los discípulos a Jesús aparte le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Vea entonces la base interesante es que sí hay poder para las sanidades, sí hay poder para los demonios, la expulsión de demonios, y que después de eso, hermanos, en la preparación que ahorita vamos a ver en la historia del proceso que ellos pasaron para implementar esto en sus vidas, y el proceso que pasa la iglesia, el cristianismo de hoy en día, se necesita una convicción fuerte en nuestros medios, llenos de fe y llenos de mucha oración, de mucho poder, para que sucedan las maravillas y los milagros. Y Dios está obrando, hermanos, porque hemos visto cantidad de milagros, cánceres desaparecer, gente casi muerta, moribundos ya. Dios los ha sacado de la muerte, les ha dado una extensión de vida. Dios está haciendo grandes cosas, Cristo está moviéndose entre nuestra sociedad, y son los hijos de Dios los que tienen esa comisión de llevar a cabo, hermanos. Así es que, y el Señor les enseña con su ejemplo. El Señor no solamente les dijo: ustedes van a hacer esto así, sino que el Señor les enseña con su ejemplo. Ahí Mateo capítulo 8 nos enseña con el ejemplo, el verso 1 al 4. Vea, yo quiero que usted se dé cuenta. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús dijo: mirad, no le digas a nadie. Ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Ese fue el ejemplo de cómo iban aprendiendo del Maestro, del Señor, esa demostración. En ese mismo capítulo, hermanos, los versículos 28 al 34 de ese mismo capítulo, dice de esta manera, gloria a Dios: y cuando llegó a la orilla de la tierra de los Galadenos, vinieron a él a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de Dios? Y has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Y estaba paseando ahí, lejos de ellos unos hatos de muchos puercos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él dijo: id. Y ellos salieron y fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad contando todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Cuando lo vieron, le rogaron que se fuese de sus contornos. Vean, Jesús tiene la autoridad, y Jesús le da la autoridad a sus discípulos. Lo vimos en el capítulo 8, el capítulo 10, versículo 8, dice que les dio autoridad sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia. Entonces vea que la iglesia recibe esa autoridad, recibe de parte de Dios todas estas cosas, hermanos. Entonces, qué glorioso es, hermanos, ver cómo el Señor trabaja de una manera muy especial. Mateo capítulo 9, ahí el capítulo 9, versículo 18 al 26, ahí dice que sana a una mujer, y luego sana también a una muchacha, la resucita. Capítulo 9 de Mateo, versículo 18 al 26, dice así: mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo:
mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años que se le acercó por detrás y lo tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer se fue sana desde aquella hora. Al entrar él en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, él les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasaba Jesús de ahí al siguiente, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Vea, entonces es interesante darse cuenta, hermanos, que esas maravillas que hizo Jesús quedan plasmadas en la palabra del Señor, porque Él, las mismas obras, dijo el Señor, las mismas obras que yo hago, vosotros aún las haréis, mayores, porque yo me voy, pero ustedes se quedan, y yo les voy a dar la autoridad para que ustedes hagan esta clase de trabajo, el desarrollo de ese trabajo. Con la resurrección de Cristo, hermanos, se realiza la gran comisión. Acuérdense, cuando el Señor resucita, le dice, les aparece y le dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Les da la gran comisión. Y esta comisión, hermanos, comienza en el principio con la iglesia primitiva. Nos damos cuenta que cuando ellos reciben esta autorización de Dios y reciben el Espíritu Santo, en el capítulo 2 reciben el Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo reciben el poder de Dios. Dijo el Señor: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia, hermanos, se va haciendo, recibe la unción del Espíritu Santo, y cuando recibe el poder del Espíritu Santo, entonces tenemos la autoridad de Dios para decirle a las personas que están poseídas de algún demonio: fuera, sales fuera, no tienes parte ni suerte, en el nombre de Jesucristo te vas fuera. Y esa es la autorización que tenemos. Entonces hemos recibido mucho de parte de Dios, y tenemos la comisión de hacer el mismo trabajo. De lo que nosotros recibimos debemos de compartirlo. Señor, eso es lo que el Señor esperaba de su iglesia, y fue lo que la iglesia desarrolló. Ese es el trabajo que la iglesia desarrolló. Reciben el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, todos son llenos del Espíritu Santo, comienzan a hablar en lenguas, dice el capítulo 2, versículo 1 al 4. Y luego nos dice que en el capítulo 3 dice que comenzando la iglesia, iban Pedro y Juan a la hora de la oración, y ahí sentaban a un paralítico, un cojo de nacimiento. El hombre tenía arriba de 40 años, lo llevaban cargando, lo ponían a pedir limosna, y hermanos, por toda la gente que entraba. Y cuando llega Pedro al templo, se le queda mirando a la persona que está sentada pidiendo limosna, y le dice: mira, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Dice que inmediatamente lo tomaron de sus brazos, lo levantaron, se le afirmaron los pies, se le afirmaron, y empezó a correr enfrente de ellos, alabando y saltando y glorificando a Dios. Verdaderamente un milagro. Una persona que nunca ha caminado, ¿cómo puede caminar si no sabe cómo caminar? Pero este hombre se le afirman sus tobillos, sus pies, y luego entra corriendo delante de ellos. Ese es el trabajo que se les había encomendado, hermanos, de ir, sanar a los enfermos, a los cojos, a los paralíticos, a los muertos, resucitar
ayudarlos. Ese es el trabajo que se ha comisionado a hacer de una manera muy especial. Entonces vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos así de esta manera, hermanos, entrar al capítulo 4, versículo 32 de los Hechos. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Bendito el nombre de nuestro Dios. Hechos capítulo 4, versículo 32 dice: y la multitud de los que habían creído, eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, ¿verdad? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así es que esa palabra abundante gracia, hermanos, es abundante presencia de Dios. La gracia, de gracia habéis recibido, compartid de gracia. Si habéis recibido bendiciones, si habéis recibido sanidad, si alguien tiene la experiencia de que ha recibido una sanidad, oiga, con bastantes fuerzas puede decir: oye, yo soy un milagro, yo recibí esta sanidad, Dios me la hizo. Dios te puede hacer la sanidad tuya también. Amén. Gloria a Dios. Porque para eso es la experiencia que tenemos real con Él, ¿verdad? Y a veces nosotros hemos recibido sanidades y prodigios y milagros, pero a nadie le decimos lo que hemos recibido. Y es necesario que el pueblo de Dios verdaderamente sea honrado por Dios, no solamente en el culto, sino en la calle y donde anda y ofreciendo, aleluya, que la gente sea liberada de todas las cosas malas que vienen a la vida. El capítulo 5, versículo 12 al 16. Vea qué sucedía con esta iglesia, que iban haciendo señales, prodigios y maravillas por todas partes, que aún dice la palabra de Dios que traían los enfermos desde las ciudades que estaban a sus alrededores. Gloria a Dios. Lo tienen del versículo 12 al 16. Capítulo 5, versículo 12. Y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que habían creído en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo sus enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Gloria a Dios. La comisión así fue dada y la comisión así está, hermanos. Y esta es la promesa, que cualquiera que invocare su nombre, hermanos, los enfermos van a sanar en su nombre, porque hay poder en el glorioso nombre de nuestro Dios. Los apóstoles al principio no podían hacer todo este trabajo porque les faltaba la fe y les faltaba el poder. Pero venido el Señor, derrama su poder sobre ellos, se llenan de fe, de confianza y de seguridad, y entonces vemos cómo las cosas empiezan a cambiar, su forma de hacer las cosas, y nos damos cuenta que así es como el Evangelio va mostrándose a la comunidad, porque es un Evangelio vivo, un Evangelio de poder, hermanos, que se está predicando y se está actuando a través de milagros y maravillas. Capítulo 8, hermanos, del libro de los Hechos. Gloria a Dios. Ahí nos habla, hermanos, del verso 4 al 8. Nos habla de un diácono que se llamaba Felipe. Dice de esta manera: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime se escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces o gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Claro que sí,
Cuando llega la presencia de Dios es lo que causa gozo, alegría, contentamiento, felicidad. Mayormente los que recibían sanidad, los que recibían liberación de malos espíritus, esos también se soltaban, hermanos, glorificando a Dios y exaltando su santo y precioso nombre. Gracias a Dios, porque Dios así es, hermanos, se revela a la vida del hombre. Aleluya. Y bueno, Él sigue haciendo milagros, prodigios y maravillas. Esa gracia recibida de parte de Dios debemos de compartirla y llevarla adelante, gloria a Dios, haciendo cosas maravillosas. Dios se mueve, hermanos, haciendo prodigios, milagros. Los apóstoles proclamaron bendiciones. Dice que había una mujer que se llamaba Tabita Dorcas, que también había fallecido, era una hermana de la iglesia, que también había muerto, era costurera, y que luego dice que cuando estaba Pedro cerca de ahí de Jope, le mandaron llamar para que fuera a orar por la hermana que ya había fallecido. Y cuando llegó Pedro, dice que le mostraban los vestidos que hacía Dorcas, muy bonita confesionista que hacía. Pero cuando llega Pedro, dice que va, hermanos, y hace una oración por Tabita y le dice: levántate, y la mujer se endereza otra vez. Ese es el poder, hermanos, glorioso. Por eso dice el Señor que vayan y sanen a los enfermos, a los leprosos, a los que tengan espíritus inmundos, a los que están ya muriéndose, échenles la mano para que sean libres y sean sanos de cualquier enfermedad. El plan del Señor, hermanos, no es que nadie se pierda, sino que todos tengan una esperanza de vida eterna, y la gloria de Dios se ha manifestado. Y cuando Pablo empieza a hablar de la gracia de Dios, hermanos, empieza a explicarla de esta manera, lo que nosotros hemos recibido y cómo debemos de compartirlo. Vea lo que explica el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 versículo 10. 1 Corintios 3:10, y habla del fundamento de la iglesia, un fundamento de gracia. ¿Lo tienen, hermanos? Gloria al Señor. Verso 10, versículo 13. Conforme a la gracia de Dios, ahí habla de la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y si otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de la cual de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declara, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada cual por el fuego será probada. Entonces vean lo que está hablando entonces, hermanos, que la consistencia permanece en que el cristiano debe de recibir la gracia y afirmar dentro de la gracia que ha recibido, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para poder llevar a cabo el trabajo. Que todo lo que recibimos de gracia debemos de compartir. Pero para vivir dentro de esta gracia, acuérdense que hay un fundamento, y el fundamento es Cristo. Debemos de estar edificados plenamente en Cristo. Cristo es el que tiene todo el poder para hacer todas esas maravillas que nosotros estamos hablando, que hizo la iglesia y que la iglesia sigue haciendo en estos tiempos. Se requiere entonces, hermanos, en la firmeza, la consolidación de que usted esté en la palabra divina de Dios. Lo que hacemos, lo hacemos basados en el conocimiento de Dios. Y Pablo está explicando que un perito es una persona que está arriba de otros que conocen, y entonces él les da el fundamento y les dice: este es el fundamento, Jesucristo es el fundamento, y ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y si alguno va a edificar, pero cada uno que vea cómo va a sobreedificar, ¿verdad? Sobre el fundamento, porque si alguno edifica en piedras preciosas, heno, oro, madera o hojarasca, acuérdense que estos fundamentos son materiales, pero lo que está hablando la palabra de Dios es edificar en un fundamento espiritual,
un fundamento eterno, un fundamento. Y este es el trabajo entonces de que Pablo empieza a explicar que nosotros debemos estar bien fundamentados en la palabra para que todas estas maravillas y lo que usted pueda compartir, lo comparta con grande poder. Y luego nos lleva a otra porción bíblica que es Romanos 3:24. Regrésese ahí tantito, ahí está Romanos capítulo 3 verso 24. Gloria al Señor Jesucristo. Porque como está escrito en el nombre del Señor, a ver, capítulo verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando empieza a hablar, Pablo empieza a hablar de la justificación, nuestra justificación. ¿Cuánto pagamos por ella? Por eso está explicando ahí gratuitamente. Gratuitamente, la justificación de nuestros pecados. Él nos justificó nuestros pecados gratuitamente y por su gracia de Él hemos sido salvos. Entonces, por esa gracia, entonces nosotros les decimos a la gente: usted puede ser salvo por la gracia de Dios. Por gracia es que usted puede alcanzar la salvación. Entonces, realmente nosotros no podemos salvar a nadie. Solo el Señor es el que puede salvar a la gente, darles un cambio en sus vidas, que puedan ver, que puedan experimentar su gloria y su poder. Estamos viviendo en tiempos críticos en que realmente la gente, hermanos, podemos hablar bastante del Evangelio, pero la gente quiere ver los milagros y las maravillas que siguen sucediendo hoy. Si tenemos la autoridad de Dios, pero a veces, hermanos, no hemos llegado nosotros a reconocer que esa gracia que nos redimió es esa compra que el Señor hizo de mí para que yo le sirviera. Gloria a Dios. Ahora ya no vivo para mí, ahora vivo para Él. Dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo es el que ahora vive en mí. Lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó por mis pecados. Entonces, realmente es interesante darse cuenta que a veces nosotros no alcanzamos a darnos cuenta de que esa gracia sigue abundando todavía para más personas. No solamente podemos darle una sanidad, le podemos dar una palabra de aliento a una persona desalentada, podemos levantarle la autoestima a una persona que por años ha estado decaída en un sentido diferente. Entonces, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de dos filos. Entonces, Pablo está interesado, hermano, está interesado en que nosotros nos demos cuenta que somos justificados con Él mediante su santísima gracia gratuitamente, ¿verdad? Así es que, y por eso empieza a recalcar diciendo, hermanos, y luego en el capítulo 2 de los Efesios, gloria a Dios, también lo explica el versículo 7 y 8, hermanos. Efesios capítulo 2, versículos 7 y 8. Amén, gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Dice a la letra así, hermanos. El apóstol Pablo lo dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces vea que dice que vino a mostrar las abundantes riquezas de la gracia de Cristo. O sea que la gracia de Cristo todavía está sobreabundando, hermanos. Solo que el pueblo de Dios necesita el pueblo de Dios saber que tenemos un llamado a compartir, hermanos, a compartir la experiencia que nosotros hemos tenido con Dios. Entonces es muy importante, hermanos, saber que hemos sido seleccionados con un propósito claro y definido. El evangelio, hermanos, se le podía haber dado a los ángeles para que lo compartieran, pero realmente Dios, hermanos, no quiso dárselo a los ángeles. Cuando Cornelio le manda decir, le dice el Señor, manda decirle manda decirle a Pedro, un Simón Pedro que está en casa del curtidor, dile que venga para que él te diga lo que tú debes de hacer. El ángel estaba ahí, hermanos, y el ángel no le quiso dar la revelación de las cosas, hermanos.
sino que le dijo, manda a traer a Simón, él te dirá lo que tú debes de hacer. Cuando llega Simón, empieza a predicar, Simón Pedro, y empieza a predicar y se derrama la gracia de Dios, el Espíritu Santo desciende sobre aquellos gentiles romanos y se derrama el Espíritu Santo, y entonces Pedro dice, ¿puede alguno de ustedes estorbar la bendición que ya llegó a esta casa y estos no se pueden bautizar? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, y ellos dijeron, no podemos. Entonces los mandó a bautizar en el nombre del Señor. Entonces vea que cómo realmente, hermanos, el Señor ha estado usando, hermanos, de generación en generación a la iglesia. En lugar de haberle dado a los ángeles esta impartición de milagros y maravillas, se nos lo ha dado a nosotros, los que hemos tenido la experiencia personal con Él, una experiencia real con nuestro Dios, ¿verdad? Así es que ciertamente entonces Pablo tiene toda la exactitud para decir, hermanos, que se nos dio su abundante gracia, hermanos, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Dios, hermanos, qué rico en misericordia, con su grande amor con que nos amó cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida con Cristo. Y ahí dice Pablo, y por gracia sois salvos. Así es que esa es la gracia de Dios derramada sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12 al 14. Gloria a Dios. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me mantuvo fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Él empieza a hacer la narración de su conversión, siendo perseguidor de la iglesia, siendo un blasfemo, siendo una persona indigna. Dice, la gracia de Dios lo alcanzó, lo cubrió con su poder, ¿verdad? Y Tito capítulo 3 versículos 6 al 8 dice de esta manera. Ahí está enseguida Tito. Gloria a Dios santo. Tito capítulo 3 versículos 6 al 8, el cual derramó sobre nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viviésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, que estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que no creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a todos los hombres. Está hablando entonces del trabajo, hermanos, de la iglesia, de la gracia que recibió la iglesia, de esa gracia que debemos de compartirla a la gente que no conoce la gracia de Dios. Así es que, y nosotros también, pues en otro tiempo no teníamos esta esperanza, no teníamos esta gracia, y hoy nos llama el Señor para compartir esta gracia con las personas, hermanos, con la gente de la sociedad que nos rodea en estos tiempos. Estamos viviendo situaciones muy críticas, hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos, porque usted está dándose cuenta cómo están sucediendo tantas tragedias en el mundo, alrededor del mundo, hermanos, y cómo las cosas nos están pintando. Todos los cumplimientos de la palabra de Dios están llegando a su lugar que deben de llegar, y la palabra también debe de llegar a la gente, hermanos, que no le conoce al Señor. La mayoría de los creyentes, hermanos, ciertamente la mayoría de los creyentes no conocen la definición, hermanos, de la definición bellísima, ¿verdad?, de la palabra gracia. Algunos no conocen la definición de esta palabra bellísima, que es la palabra gracia. Pero ¿qué es? Gracia significa el favor inmerecido de Dios, es lo que significa, hermanos. La palabra gracia es el favor inmerecido de Dios.
un favor que hemos recibido no mereciéndolo, no sabiendo de Él, pero Dios, hermanos, nos ha derramado esta parte de su gracia para que nosotros le conozcamos, ¿verdad? Y es admirable relacionar nuestra salvación, así como Dios, hermanos, en su misericordia nos salvó, hermanos, por su gracia, hermanos, derramando también de su Espíritu Santo con gran poder, aleluya, sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Está dispuesto para todo aquel que quiera recibir la salvación, teniendo una experiencia, una experiencia de vida nueva, de gran gozo, de felicidad. Ahora siente compartir con sus familiares y amigos las sanidades, las tribulaciones, los problemas. El Señor, hermanos, nos ha dado la victoria por medio de su palabra. Hoy tenemos la participación del Señor con nosotros. Y qué lamentable que hay mucha gente pereciendo sin Cristo, sin esperanza y sin salvación. Es la hora de la iglesia. Y la iglesia necesita, hermanos, la preparación espiritual para poder. Algunos no le entramos, algunos nomás se confrontan con una persona endemoniada y dicen, vamos a hablarle al pastor, ¿verdad? Porque no estamos preparados, pero realmente ese poder ha sido derramado sobre todos nosotros. Realmente nosotros no somos superhombres, es Dios el que es super dentro de nosotros. Es el Señor que puede marcar en ti una diferencia, marcar en mí una diferencia. Pero el Señor me impresionaba diciendo que, aleluya, estamos muy confortables, estamos viviendo el tiempo en que la iglesia no está lista para hacer algún trabajo para su Señor. Y es importante entonces que nosotros nos pongamos dentro del marco de la bendición de Dios. Ayer habíamos citado aquí, lo digo por la experiencia, habíamos citado aquí a varios líderes para tener la reunión de la fiesta del amigo, y solamente porque se vino la lluvia fuerte en ese momento, y solamente estuvimos cinco personas, cinco líderes aquí para la fiesta del amigo. Entonces realmente dijimos, pues no podemos decidir nosotros con estos 5 si llevamos a cabo la fiesta del amigo o no. Realmente vamos a tener que esperar que lleguen los hermanos a ver si les parece, nos parece tener la fiesta del amigo. No, nosotros no nos detiene el costo. Estamos listos para pagar cualquier precio, porque las almas valen mucho. Pero lo que sí no podemos hacer es todo el trabajo, unos cuantos poquitos. Se necesita el apoyo de todos los que ya somos bautizados para poder hacer este trabajo. Ya se nos dio la gracia, ahora la gracia de nosotros sobre nosotros, y ahora nosotros tenemos que poner esa parte importante. Si queremos tener la fiesta del amigo, pero no la vamos a poder hacer unos poquitos para atender a la gente que vamos a invitar. Y si no va a haber más gente que esté interesada en ayudarnos, pues hemos decidido cancelar. El año pasado también esta fiesta, a mediados del año, también la cancelamos también. Entonces realmente pues el programa lo tenemos listo para con bastante trabajo, y ese es uno de los planes que tenemos, de darnos a conocer con la comunidad. Y es cierto, quizás mucha de la gente que viene a nuestras fiestas del amigo, algunas personas no se quedan con nosotros, pero lo cierto, hermanos, que nosotros hacemos una impresión en el corazón de las personas, y cualquier día de esos las personas llegan otra vez a buscar el lugar para buscar a Dios. Así es que no sé que pudiéramos nosotros tratar de este asunto de la fiesta del amigo, ¿verdad? Porque realmente sí es importante para nosotros, ¿verdad? Porque los amigos, la gente de afuera, estamos deseando que nos conozcan a nosotros y queremos hacerles bien, ¿verdad? Así es que no sé si podemos tener la reunión otra vez el próximo sábado, y con los que vengan, si ya es más grande el numerito, pues ya vamos a poder hacer algún trabajo, se va a poder hacer.
Y si no llega nadie, pues sencillamente cerramos, pero ya necesitábamos rentar el local porque realmente necesitamos buscar un lugar más amplio para la fiesta de la Fe. Así es que tiempo se nos ha terminado y pues para mí es muy triste decir, la vamos a quitar, porque realmente sí, para eso Dios nos llamó, para anunciar su gracia a través de nosotros. Y entonces pues esa es la invitación que les quiero hacer, hermanos, que hoy en estos tiempos nos envolvamos. Dios nos dio esa comisión de compartir su gracia, de gracia hemos recibido, compartámosle a la gente la gracia que ya recibimos, ¿eh? A mí, ¿qué tanto me costó a mí? Nada, gracias, por la gracia de Dios, estoy aquí enfrente de ustedes por la gracia de Dios, no me costó nada. Ahora de esa gracia pues les comparto a ustedes, y de esa gracia usted debe de compartirle a los demás también, en nombre del Señor. Muy bien, vamos entonces a abrir el altar para que ustedes pasen, hermanos, para que oremos por ustedes y el Señor se manifieste de una manera rica y especial en nuestros medios. Aleluya. Y pues están medio pensativos todo, ¿verdad? Gloria a Dios, pero agárrese de la mano del Señor para que Dios nos siga ayudando y bendiciendo en el nombre del Señor.